entregar la comunión a los divorciados. ¿En qué situación deja Joseph Ratzinger a la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI? Para hablar de esto me acompaña esta noche el doctor Helio Masferrer, antropólogo e historiador, y además presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Helio, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor que estés aquí con nosotros. Bueno, la pregunta, ¿en qué situación se encuentra hoy por hoy la Iglesia Católica después de pasar por una severa crisis en los últimos años que trató de llevar más o menos Joseph Ratzinger, pero ya venía de una crisis profunda con el papado de Juan Pablo II y parece que la crisis no ha terminado? Lo que hay que entender es que Juan Pablo II dejó a la Iglesia Católica en una profunda crisis. Hay un juego mediático que pareciera que el Papa Juan Pablo II fue exitoso en su gestión. Eso no es así. Los matrimonios católicos disminuyeron de 4 millones cuando él entró a 3 millones. A nivel mundial, los bautizos disminuyeron de 20 millones a 16 millones a nivel mundial. En México, los bautizos disminuyeron de 2 millones a 1.800.000, pero la población antes eran 70 millones y ahora somos 112 millones. En Brasil, los bautizos disminuyeron de 2.800.000 a 1.400.000. Entonces, el censo del 2010 en Brasil dice que el 63.9% de los brasileños son católicos y el del 2000 eran el 74%. Y cuando entró Juan Pablo II era el 96% de la población. Entonces cayó estrepitosamente. Cayó estrepitosamente. En México también se casa por iglesia el 51% de los que pasan por un registro civil. Entonces está en crisis. La orientación de Juan Pablo II no funciona. Benedicto XVI trata de enderezar el barco y de alguna manera choca con los intereses creados en la curia romana. Por la burocracia del Vaticano. Burocracia y grupos de intereses. Claro. Y entonces ahí salen hace un año ya en forma muy extraña, el Observatorio Romano dijo que el Papa era un pastor rodeado de lobos. Bueno, ¿dónde están los lobos? Están evidentemente en las 44 hectáreas del Estado del Vaticano, en la curia romana. Bueno, hasta su mayordomo podría haber sido un lobo en ese caso, ¿no? Y habría que ver si el mayordomo es un lobo o él le da los documentos al mayordomo para que los publique para tratar de quemar a estos otros, ¿no? Entonces se están dando con todo. En ese contexto, en realidad, Benedicto XVI da como un golpe de Estado interno. Dice, ya me están rodeando, ya estoy perdiendo fuerza, ya estos aparatos burocráticos me están controlando, ya no me toman en cuenta, entonces renuncio y que venga un nuevo papa con más fuerza, con más energía, con 15, 20 años menos. Perfectamente calculado entonces el movimiento. Perfectamente calculado, y entonces él ha ido cambiando personajes claves en la curia romana para ir quitándole voto a los italianos y aumentar los votos de lo que sería el bloque de los países angloparlantes y los países de habla alemana. Porque hace un momento le preguntaba a Ennio fuera de cámaras si estando el Papa que renuncia vivo, como no es una muerte, evidentemente no hay un cónclave para elegir, aquí está vivo, ¿qué tanto peso tendría si, como lo conocemos en México, habría dedazo? Y Ennio me decía, es que ya lo hizo, claro. Ya lo hizo en el proceso. Ya sí, porque él, hay que entender que el Vaticano es una monarquía absoluta, claro, de base teocrática, ¿sí? ¿Por qué es una monarquía absoluta? Porque el Papa tiene los 3 poderes, pero además él designa a quienes designan su sucesor. Entonces, durante estos 7 u 8 años, él ha estado poniendo a su gente, ¿sí? Estamos hablando 117 electores, ¿sí? Y ahí es donde él ha ido midiendo fuerzas, que ha ido quitando votos por acá, poniendo por allá, etcétera, etcétera. Y en definitiva, los que tienen más fuerzas son de los angloparlantes, particularmente los norteamericanos. Los norteamericanos tienen en este momento alrededor de 15 cardenales sobre los 117. Y los italianos tienen 24 cardenales sobre los 117. Entonces,
Ahí, si agregas a los australianos, los neozelandeses, los ingleses y otros que pueden jalar el bloque anglo, ¿sí? Ya es una fuerza significativa. En todo este movimiento político, porque finalmente es política dura y palpable, vaya, no hay nada espiritual en esto, es, ¿no?, de sumas y restas y votos y intereses. ¿Se está tejiendo una transformación de la iglesia? ¿Ratzinger estaba viendo hacia allá o no necesariamente? No, yo creo que sí. Y de ahí la alianza y el fortalecimiento que hace Ratzinger a la Iglesia Católica Norteamericana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Norteamericana y la alemana son prácticamente las dos únicas iglesias significativas, ¿no?, claro, que abordaron el problema de los abusos sexuales del clero. O sea, le entraron a limpiar la cloaca. Ahora, sobre el tema de abusos sexuales, es el tema que más se comenta, que más se denuncia, que más se le recrimina incluso a tanto a Juan Pablo II como a Ratzinger, pero es solamente uno de los tantos problemas que atraviesa la iglesia. Es uno de los tantos problemas, pero les crea un problema de pérdida de credibilidad ante la feligresía. O sea, esto es como que si tú tuvieras una marca de alimentos y dicen que apareció una rata en una hamburguesa, ¿no? Entonces tú... sí, claro. Todo el golpe es de credibilidad. Este es el punto con lo de los abusos sexuales. Y ahí debemos reconocer que Benedicto XVI sí trató de entrarle, y si no profundizó más fue por los propios aparatos burocráticos que lo pararon, ¿no? El caso de que se le recrimina que no recibió el saludo o pidió perdón a las víctimas de los abusos en México, pero eso no lo decidió él, eso lo decidió el episcopado mexicano, que dijo: no quiero que me hagas olas aquí adentro. De aquí en México no vas a recibir a las víctimas. Entonces, algunos colegas dicen que es culpa de Ratzinger, es culpa del episcopado mexicano. Claro. Pero, y el otro tampoco puede salir a pisar vidrios, ¿no? Claro. Ennio, muchísimas gracias. Creo que habrá oportunidad de seguir conversando sobre este tema, porque todavía quedan muchos días como para que esté el cónclave y habemos papa en algún momento. Sí, va a haber papa, pero el asunto es quién queda y de qué línea. Muchísimas gracias, Ennio, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Gracias.